Muy bien, jóvenes. Damos inicio a un video más. El día de ahora estudiaremos la semana 6 de la fase 3 para segundo año de bachillerato. Como siempre, un gusto saludarles, así que vamos a comenzar con el maravilloso mundo de las matemáticas. Un saludito para todos, pues los que siempre están pendientes del video y pues les sirve como un apoyo para el desarrollo de sus lecciones. Vamos a dar inicio pues con la lección 3.1 que está en la página 138 de tu libro de texto. Esta lección lleva por título Razones trigonométricas de cualquier ángulo. Entre paréntesis nos da acá un repaso. Recordemos pues que este es un repaso de primer año. Entonces, vamos a dar inicio con el problema inicial. Veamos qué nos dice el problema inicial. Problema inicial. Se tiene la gráfica del ángulo θ, donde O es el origen. Acá, ¿verdad? O es el origen. OP, el segmento OP, es el lado terminal del ángulo θ. ¿Sí? Acá tenemos, por supuesto, acá, ¿verdad? Tenemos de O a P un segmento. Entonces, este segmento OP es el lado terminal del ángulo θ. Luego nos dice acá también que dibujado en forma estándar. De verdad, ustedes saben que cuando dibujamos un ángulo en forma estándar o en posición estándar, si yo tengo acá y si yo aquí tengo un segmento, el ángulo dibujado en posición estándar es el ángulo que va, ¿verdad? Del eje X al sentido contrario las agujas del reloj. Acá yo tengo el ángulo θ. ¿De acuerdo? Ahora nos dice aquí que R es la longitud del segmento OP, ¿verdad? R es toda la longitud, lo que mide el segmento que va de O a P. Entonces me dicen que escriba las razones trigonométricas del ángulo θ. Recuérdense ustedes que las razones trigonométricas, estas ya se las pueden, el año pasado las estudiaron, ¿verdad? Las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Recordar que el seno de un ángulo θ está determinado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que no se les vaya a olvidar, eso lo vimos el año pasado, jóvenes. Entonces, si ustedes observan, yo tengo acá una figura donde en esta figura, ustedes pueden observar ahí, tenemos lo que es con el plano cartesiano, el eje X, luego el eje Y. Tenemos un segmento que va de O a P, el cual está determinado por R. Cuando hacemos una proyección de P hacia el eje X de manera perpendicular, entonces lo que estamos haciendo ahí es proyectando lo que es el lado Y. Y de O al lado terminal acá tenemos lo que es el eje X, ¿verdad? Aquí tendríamos aquí el segmento ese, ¿verdad? Que estaría determinado pues, por ese eje X allí, ese segmentito. Bueno, entonces se nos forma un triángulo rectángulo, el cual tiene como ángulo de referencia el cateto, perdón, el ángulo θ. Este ángulo θ que ustedes ven como ángulo de referencia es el que voy a poner yo para determinar quién es el cateto opuesto, quién es la hipotenusa y quién es el cateto adyacente. Recordemos que en primer año estudiábamos que el cateto opuesto va a ser el lado que está frente a mi ángulo de referencia. Si el ángulo de referencia para este caso es el ángulo θ, entonces tu cateto opuesto va a estar determinado en el lado Y. Y el lado X va a quedar como cateto adyacente. Y luego, ¿verdad? En este caso R sería lo que es la hipotenusa. Ahora, para determinar entonces las razones trigonométricas, el seno de un ángulo θ está determinado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si sustituimos, tendríamos Y sobre R. Ahí tendríamos el seno de θ. El coseno de θ, acá recordemos que el coseno de θ está determinado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si ustedes sustituyen, pues observarán que el cateto adyacente, en este caso es X, por eso tengo X ahí, sobre la hipotenusa que es R. Entonces ahí tengo el coseno de θ. Ahora la tangente de θ está determinada por el cateto opuesto
sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, aquí nos quedaría que es y sobre x. Y ahí tendríamos las tres razones trigonométricas. Acá para la tangente, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla que x va a ser diferente de 0. Entonces ahí estaríamos con las tres razones trigonométricas. Repasando un poquito, recordemos, cateto opuesto sobre hipotenusa es para el seno, cateto adyacente sobre la hipotenusa es para el coseno, cateto opuesto sobre cateto adyacente es para la tangente, y lo importante es tener mi ángulo de referencia, que para este caso mi ángulo de referencia va a ser el ángulo teta. Luego, ¿verdad? Su cateto opuesto es el que está frente, el cateto adyacente está el que es a la par y que no es la hipotenusa. Bueno, entonces, en la parte 2 me dicen que si las razones trigonométricas dependen del valor de R. Si ustedes observan, no va a depender del valor de R, porque yo puedo poner otro punto P' cualquiera sobre el segmento R, aquí, y hacer una proyección que va a terminar en A', y siempre voy a tener, si ustedes observan, el mismo ángulo teta, y si ustedes pueden observar acá, como tenemos acá la proyección, voy a tener también un mismo ángulo de 90 grados. Entonces ahí vamos a cumplir una congruencia de triángulo, eso lo estudiamos en noveno, ¿verdad? Y vemos entonces que son triángulos semejantes. Entonces acá, aunque yo prolongue R hasta donde quiera, hasta el infinito, no va a depender, las razones trigonométricas no dependen del valor de R, ¿de acuerdo? No dependen de aquí, no van a depender de ese valor de R. Bien, entonces, en conclusión, primero, las razones trigonométricas no dependen de la longitud del segmento OP, ¿verdad? No dependen de R. Dos, las razones trigonométricas dependen únicamente del ángulo teta, ¿de acuerdo? 3. Al ángulo teta se le conoce o le corresponde un único valor de seno de teta, un único valor del coseno de teta y un único valor para la tangente de teta. Las razones trigonométricas seno de teta, coseno de teta y tangente de teta son funciones del ángulo teta, ¿verdad? Es decir, que esas razones trigonométricas funcionan en razón de ¿qué? En razón del ángulo teta. Por tal motivo, de ahora en adelante, se les llamará funciones trigonométricas a las razones seno, coseno y tangente, ¿verdad? Ahí está, ¿qué es una razón? Es, en este caso, ¿verdad? El cociente, pues, entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de ahora, a esas razones les vamos a llamar funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque ellas funcionan en relación al ángulo teta. Bueno, en los problemas me piden que calcule las funciones trigonométricas del ángulo teta a partir de un punto X, Y. Vaya, en el literal A me piden que calcule las razones trigonométricas y me dan, miren, el ángulo teta, que es el ángulo de referencia, y me dan el lado terminal, que ya dijimos que va a ser R, y me dan el punto, el cual tiene la coordenada 1 en X, raíz cuadrada de 3 en Y. Entonces, ahora lo que me piden acá es que yo calcule, ¿sí? Que yo calcule las funciones trigonométricas. En este caso, ¿cuáles, profe? Seno, coseno y la tangente. Acá lo que vamos a hacer es una proyección. Si ustedes observan, al hacer una proyección del punto P hacia el eje X, lo que estamos proyectando es el eje Y. Y acuerden que aquí tengo la coordenada 1 en X, raíz de 3 en Y. Por lo tanto, este segmento vale raíz de 3. ¿Sí? Eso vale raíz de 3. Y de O, donde termina acá, tiene como valor 1. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es encontrar o determinar el valor de R. ¿Y cómo lo encontramos? Utilizando el teorema de Pitágoras, donde el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso 1 al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y raíz de 3 al cuadrado, el cuadrado se elimina con el radical y solo nos va a quedar 3. Entonces 1 más 3 es 4 y la raíz cuadrada de 4 nos va a dar como resultado 2. Por lo tanto, R vale 2. Si ya tengo el R, que es la hipotenusa, ya tengo el cateto opuesto, que es la raíz cuadrada de 3, y ya tengo el cateto adyacente, que es 1,
Entonces lo único que hay que hacer es ir sustituyendo nada más. El seno, recuerden que es cateto opuesto, raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. El coseno es cateto adyacente, que es 1 sobre la hipotenusa, que en este caso es 2. Y la tangente va a ser cateto opuesto, raíz de 3, sobre el cateto adyacente, que es 1, y raíz de 3 sobre 1, simplemente nos queda raíz de 3. Ahí estaríamos encontrando las tres funciones trigonométricas para este ángulo teta. Bueno, y me dan el otro ángulo teta en el literal B, el cual tiene acá, si ustedes observan, la coordenada menos 3 en X y raíz cuadrada de 3 en Y. Si hacemos una proyección del punto hacia abajo, ¿quién es X? En este caso, pues X quedaría con valor de menos 3. Bueno, voy a hacer bien ese menos 3. Pero recuérdense ustedes que aquí como estamos hablando, en este caso, de los segmentos, en este caso acá, si ustedes observan, aquí lo que tenemos para esta longitud es valor de menos 3. Entonces acá tendríamos ¿cuánto? Raíz de 3. Y ahora lo único que vamos a hacer es encontrar, ¿verdad? La solución. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, aquí ustedes comenzarían a resolver primero con el teorema de Pitágoras. Al sustituir los valores van a llegar a 2 raíz de 3. El seno les va a quedar cateto opuesto, que en este caso pues el radio les quedó, perdón, la hipotenusa les va a quedar al hacer la operación 2 raíz de 3. Entonces acá les va a quedar el seno que va a ser cateto opuesto, raíz de 3 entre 2 raíz de 3. Se elimina raíz de 3, o le va a quedar un medio. El coseno le va a quedar en este caso cateto adyacente, que sería menos 3 sobre 2 raíz de 3. Al racionalizar tendríamos raíz de 3 sobre menos 2 menos. Y después tendríamos lo que es la tangente, que sería el cateto opuesto, raíz de 3, entre el cateto adyacente, que es menos 3. Entonces, ahí tendríamos lo que son las razones trigonométricas para el literal B. De igual manera para el literal C. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Primero hagan la proyección aquí, miren. Ahí van a tener el triángulo. Después que tengan el triángulo, ahí tienen las coordenadas. Encuentran R. Y luego después sustituyen los valores para el seno, coseno y la tangente, que ahí están ya. Y ahí tendríamos las funciones trigonométricas del ángulo teta a partir del punto P, X, Y. Bueno, luego tendríamos la lección 3.2. La lección 3.2 lleva por título Círculo trigonométrico. Está en la página 139 del libro de texto. Esa lección, vamos a ver qué nos dice el problema inicial. Dibuja en el plano cartesiano una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Representa el ángulo de 60 grados, tomando como lado terminal un radio de la circunferencia. Número 2. Determina las coordenadas del punto P, X, Y, que es la intersección de la circunferencia con el lado terminal del ángulo. Vaya, primero, vamos a dibujar en el plano cartesiano una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Por lo tanto, hacemos la circunferencia en el origen. Aquí tenemos el origen. Luego vamos a poner el radio que va del centro hacia un extremo de la circunferencia con el valor de una unidad. Y trazamos lo que es la circunferencia. Va. Y le vamos a dar un valor al ángulo teta de 60 grados o a un ángulo de 60 grados, ¿verdad? No necesariamente el ángulo teta, sino que un ángulo de 60 grados. Ahí. Luego, lo que hacemos es en la parte 2 determinar las coordenadas del punto P, X, Y, que es la intersección de la circunferencia con el lado terminal del ángulo. Vaya, si ustedes observan, aquí si yo trazo una auxiliar, si yo trazo la auxiliar del punto P hacia un punto A, se me va a formar un triángulo rectángulo que va a tener las siguientes características. Miren, el segmento que va de P hacia el valor de A es Y, es la proyección en Y. Y luego el segmento que va de O a P, ya dijimos que es el radio que vale 1. Y luego el segmento que va de O al punto A es X, es la proyección en X.
Entonces, allí vamos a utilizar razones trigonométricas de, miren, triángulos notables. Eso lo vimos en primer año de bachillerato, los triángulos notables, que son aquellos que tienen ángulos de 60, 30 y 45 grados. Entonces, utilizando las razones trigonométricas de triángulos notables, vamos a ver lo siguiente. Para el seno de 60 grados, porque ya no va a ser seno de teta, sino que ahora seno de 60 grados, porque ya tengo un valor en mi ángulo de referencia, vale 60 grados, es cateto opuesto, que es y, sobre la hipotenusa, que es 1. Y entre 1 va a dar y. Y el coseno de 60 grados es igual a decir cateto adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es 1. X sobre 1 da como resultado x. Entonces se tiene que y es igual al seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados en los triángulos rectángulos notables, estamos estableciendo que el seno para 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahí está. Y x va a ser igual al coseno de 60 grados. Y también el coseno de 60 grados, ya en los triángulos rectángulos notables, para 60 grados el coseno va a ser 1/2, ya está establecido ahí, ¿verdad? Esa comprobación se hace en primer año. Entonces las coordenadas del punto P van a quedar establecidas de la siguiente manera. 1/2 en X y raíz, 3, perdón, raíz de 3 sobre 2 en Y. Y tendríamos la coordenada del punto P. Bien, entonces, ¿qué vamos a concluir? En conclusión tenemos que se denomina círculo trigonométrico, entre paréntesis, CT, a la circunferencia que tiene radio 1 y que está centrada en el origen O. Las coordenadas del punto P, X, Y en el círculo trigonométrico están determinados por el ángulo θ, dibujado en posición estándar con el lado terminal OP. ¿De acuerdo? Por la definición de razones trigonométricas de cualquier ángulo se tiene que el seno de θ va a ser igual a Y y el coseno de θ va a ser igual a X. Por lo tanto, el punto X, Y también se puede escribir en función de las razones coseno de θ, seno de θ. Para todo ángulo θ es posible determinar el valor del coseno de θ y seno de θ como coordenadas del punto en el círculo trigonométrico. Es decir, si yo quiero encontrar la coordenada del punto a través de los valores del coseno de θ y seno de θ, se puede, ¿verdad? Eso es lo que estamos concluyendo y eso es lo que vamos a ver ahorita. Veamos entonces en los problemas. Para los problemas me piden que para cada valor de θ grafica el punto P, coseno de θ, seno de θ, que ustedes saben que el punto P, coseno de θ es X, Y, ¿verdad? Seno de θ, en el círculo trigonométrico. Que dibuje un círculo para cada literal. Yo tomé la solución de la sugerencia metodológica de la parte 1 del A, B y C. Espero que nos sirva. Acá lo que nos dice es para el literal A, cuando θ vale 120 grados. Entonces lo que ustedes van a hacer es, hacen la circunferencia, ¿verdad? De radio 1 y luego pues lo único que van a hacer acá es medir 120 grados. Es como que ustedes trajesen acá el transportador, eh, ¿verdad? Acá y medimos 120 grados, 100, 100, 100, 100, 100, por allí más o menos, ¿verdad? Por ahí está, más o menos. Entonces ahí tendríamos lo que es 120 grados. Entonces más o menos eso es lo que estaríamos haciendo. Y acá ustedes observan que ahí tendríamos 120 grados. Luego entonces trazamos el ángulo, ¿verdad? En posición estándar. Acá, 120 grados, dibujamos allí. Y la coordenada va a quedar del punto P en X. Ya dijimos que es coseno de θ, pero θ hoy vale 120 grados. Entonces va a ser coseno de 120 grados, coma, seno de 120 grados. Así de sencillo. Seno de 120 grados. Y ahí cerramos. Y ahí tendríamos la coordenada del punto P para seno igual a 120 grados. Con 210 grados lo mismo, trazamos 210 grados. Trazamos acá 210 grados, medimos con el transportador los 210 grados. E igual, ¿verdad? Nos quedaría la coordenada en el punto P coseno de 210 grados, coma seno de 210 grados.
Lo mismo hacemos para el literal B, donde teta vale 30 grados y teta también vale 300 grados. De igual manera hacemos en el literal C para 45 y 135 grados. Ahí estaríamos haciendo pues lo que es el círculo en cada literal con su par ordenado a través del coseno de teta y seno de teta. Bueno, en la página 140 tendríamos la lección 3.3, que sería periodicidad de la función seno y coseno en el círculo trigonométrico. Vaya, cuando hablamos de periodicidad, es decir, cada cuánto el periodo se repite, ¿verdad? Si hay una repitencia que se está haciendo cada cierto periodo. Vamos a ver qué nos dice el problema inicial. Grafica los siguientes puntos en el círculo trigonométrico y vamos a determinar sus coordenadas. Me piden que determine o que grafique los puntos coseno de 30 grados y seno de 30 grados. Vaya, lo que vamos a hacer sencillos, hipótesis. Ustedes ya saben, ¿verdad? Cómo medir, en este caso, pues coseno de 30 y seno de 30 grados. Lo que vamos a hacer acá es, tomamos en el círculo trigonométrico el origen, en este caso 0,0, ¿verdad? Acá el origen, y medimos en posición estándar, acá lo que son pues los 30 grados. Simplemente lo que hacen ustedes es tomar aquí con el transportador y medimos. Y ahí está el lado terminal. Ahora lo que sucede es que se nos va a formar, si hacemos una proyección, se nos va a formar un triángulo rectángulo. Miren, aquí lo tenemos, ¿ve? Voy a hacer un poquito más gruesecito aquí. Aquí está, miren. Al hacer esa proyección se nos va a formar allí lo que es un triángulo rectángulo, cuyas medidas van a ser 30 grados, 90 grados, por ende, lo que falta para 180 aquí es de 60 grados. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos un triángulo rectángulo notable. Y esos triángulos rectángulos notables, ya sabemos que el seno de 30 grados es un medio. Ya lo sabemos, en primer año lo comprobamos. Y que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, que sería aquí, ¿ves? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la coordenada que tenía el punto P, coseno de 30 grados, seno de 30 grados, estará determinado por raíz de 3 sobre 2, un medio. Para el literal B, vamos a hacer en este caso, bueno, vamos a ver, vamos a graficar coseno de 390 grados y seno de 390 grados. Miren, si graficamos en el círculo trigonométrico 390 grados, resulta que vamos a dar una vuelta completa y no nos alcanza, porque una vuelta completa tiene 360 grados. Entonces nos harían falta todavía 30 grados. Por eso es que se descompone el ángulo de 390 grados en 30 grados más 360 grados. Entonces tomaríamos como ángulo de referencia 30 grados. Así se tienen que el seno de 390 grados es equivalente al seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados, aquí tenemos por aquí una tablita que les traje del primer año, es un medio. Y el coseno de 390 grados es el coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí tendríamos que la coordenada para el punto P, coseno de 390 grados, seno de 390 grados, estaría determinado por la coordenada raíz cuadrada de 3 sobre 2, un medio. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? En conclusión, lo que quiere decir es lo siguiente, y aquí pongámonos las pilas, sea teta un ángulo cualquiera, ¿sí? Y alfa igual teta más 360 grados, se cumple que al dibujar los ángulos teta y alfa en posición estándar, se tiene el mismo lado terminal en el círculo trigonométrico. Así se cumple que el punto P, cuyas coordenadas son coseno de teta, seno de teta, va a ser igual al punto P coseno de teta más 360 grados y seno de teta más 360 grados. Entonces una función f es periódica si existe un valor t tal que para todo x se cumple que f de x igual a ser f de x más t, por lo que las funciones seno y coseno son periódicas, pues cumplen con las siguientes propiedades. El coseno de teta más o menos 360 grados es igual al coseno de teta. Y el seno de teta más o menos 360 grados es igual al seno de teta. Es decir, el salvadoreño lo que nos quiere dar a entender que si yo tengo
cada 360 grados un período, una repitencia, ¿verdad? Entonces puedo encontrar su equivalente también, ya sea sumando o restando, dependiendo lo que me conviene. Por ejemplo, me piden que determine el valor de menos 330 grados. Imagínense, quieren que determine el valor de menos 330 grados. Va, fíjense bien, si hacemos eso, ustedes pueden observar, vamos a poner por acá, vamos a ver si nos da para que tengan una idea. Acá está el plano cartesiano, más o menos. Démosle una vueltecita. Recuerden que los ángulos negativos van igual que las agujas del reloj. Aquí tengo, acá, yo ya tengo menos 90, menos 180, menos 270. Para menos 330 todavía me faltan 60, más o menos, por acá, tanteadito, tanteadito. Vamos a hacer el lado terminal. Entonces vamos a dibujar por aquí, ¿verdad? El lado terminal. Entonces, ¿qué significa esto, joven? Miren, significa que el lado terminal de menos 330 grados, miren, es también el lado terminal, si yo me voy para acá, ¿de cuánto? De 30 grados. Es el lado terminal de 30 grados. Entonces, en este caso, como es menos 330 grados, a menos 330 grados, yo le sumo los 360 grados, que es la periodicidad de la función seno y coseno. Voy a obtener como resultado 30 grados. Por lo tanto, para determinar el valor del seno de menos 30 grados, menos 330 grados, yo determino el valor equivalente al seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados, ya vimos, aquí está en la tablita, seno de 30 grados es 1/2. Miren, entonces la respuesta va a ser 1/2. ¿Cómo hicimos eso? Por la periodicidad. Entonces vamos a sumar o restar dependiendo. Por aquí están unos problemas. Vamos a utilizar la periodicidad de las funciones trigonométricas para calcular los siguientes valores. Literal A, seno de 405 grados, B, C, D. Bueno, ahí yo les traté de copiar hasta el literal F. Así rapidito explicar un par, seno de 405 grados. Vamos a ver, yo creo que por aquí, vamos a ver, acá hice la tablita para que tengamos una idea más o menos. Me dicen que hagamos el seno de 405 grados. Va. Seno de 405 grados. Si hacemos el plano cartesiano, acá, para que tengan una idea, y ahora medimos los 405 grados, nos vamos a tirar una vuelta completa y tenemos 360. ¿De acuerdo? Tenemos 360. ¿Cuánto nos falta? Para 405. Si tenemos 360 para 405, nos hacen falta 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Con 45 grados. Como que yo traje ese para acá. Aquí más o menos. Y medimos aquí, 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 aquí. Por ahí más o menos. Medimos allí en el lado terminal los 45 grados. Ahí. Ahí está. Más o menos, ¿verdad? Esta es una idea, recuerden allí más o menos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que miren, aquí, acá tenemos 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que para trabajar el seno de 405 grados, yo también puedo trabajar el seno de 45 grados, porque 405 grados se puede descomponer como 365 grados más
45 grados. O si no, ustedes lo pueden poner el seno, ¿verdad? En este caso de 365 más 45 grados. Entonces, ¿cuánto es 45 grados el seno? Porque estamos calculando el seno. El seno de 45 grados, aquí tenemos la tablita, es igual a decir raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ahí tendríamos ya entonces la solución para ese ejercicio. Ahora, para el literal B, 420 grados, aquí tenemos 420 grados, lo vamos a descomponer el 420 en 60 más 360. Entonces vamos a trabajar con 60 grados, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado, que es teta más o menos 360 grados. En este caso, pues, aquí teta sería ahora 60 grados. Y eso es como resultado un medio. Menos 300 grados, ¿verdad? Menos 300 grados más 360 nos daría 60, seno de 60 grados. Para menos 675, aquí no nos alcanzaría una vuelta. Entonces aquí tendríamos que dar 2 vueltas. Sería 720. Entonces menos 675 grados más 360 grados por 2, porque son 2 vueltas las que vamos a dar. Entonces nos va a quedar 45 grados. Y el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Bueno, y ahí así seguiríamos trabajando con las demás. Vaya. De allí en la parte 2 dice que utilizando la fórmula del seno y coseno de una suma para demostrar las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades que hay que demostrar, literal A, el coseno de teta más 360 grados es igual al coseno de teta. Eso lo acabamos de ver, que es lo que acabamos de estar viendo, que es la periodicidad. Y el seno de teta más 360 grados es igual al seno de teta. Entonces, aquí me piden que utilice esta fórmula. Miren, coseno de alfa más beta va a ser igual al coseno de alfa más coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Entonces lo que quieren que hagamos simplemente acá es que comprobemos o demostremos. Vaya, el coseno de teta más 360 grados es igual a decir coseno de teta por coseno de 360 grados menos, utilizando la fórmula, seno de teta por seno de 360 grados. Si ustedes hacen eso en la calculadora, el coseno de 360 grados es igual a 1. Entonces aquí les va a quedar coseno de teta por 1 menos seno de teta y el seno de 360 grados es 0. Seno de 360 grados, eso les va a dar en la calculadora 0. Entonces acá esto se elimina y coseno de teta por 1 te va a quedar coseno de teta. Entonces ahí estás demostrando que el coseno de teta más 360 grados es igual a decir coseno de teta. Y igual en el B también, seno de teta más 360 grados, utilizando la fórmula, es igual al seno de teta por coseno de beta, que es 360 grados, más coseno de teta por seno de 360 grados. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Aquí tendríamos 1 más, y aquí tendríamos coseno de teta por seno de 300, que esto lo da 0, todo esto se elimina, solo nos quedaría seno de teta. Más adelante las vamos a utilizar, ¿verdad? Pero es importante que ya las vayamos comprendiendo. Entonces ahí tendríamos la parte 2 de los problemas. En esta semana solo vamos a ver 3 lecciones porque corresponde la autoevaluación y también pues se celebra el Día del Maestro, así que un saludo especial a todos los maestros también, pues bendiciones para todos y si Dios nos permite pues nos vemos la próxima semana en un nuevo video para ESMATE segundo año de bachillerato.